tiene que ver con la parte de evolución del sistema nervioso, con los conceptos, con la formación de cómo me veo a mí mismo. Tiene que ver en la parte de la formación, con el emitir sonidos, la maduración de los músculos de la laringe, la faringe, qué provoco con eso que comunico. Tiene que ver con la creación de símbolos, y en la historia del hombre tiene que ver con la época paleolítica, ¿sí? Y se ve en el grupo didáctico. Se les enseña que la época paleolítica es donde surge la escritura, los trueques, la moneda, la primera historia de superhéroes, de Gilgamesh. Se les explica una serie de cosas que tienen que ver también con nuestra parte de desarrollo de lo conceptual, ¿okay? Y igual que en los otros neurocircuitos, pues existe una recepción, existe un incremento de inteligencia y una fusión. Se ve en el trabajo didáctico, se ve, por ejemplo, cuando una persona no tiene bien puesto en su pellejo quién es, qué hace y para qué es bueno, generalmente tarda en involucrarse a un nivel social para servir, y entonces no encuentra su lugar. En esto se ve este trabajo. ¿Por qué se llega a esto? Hay un trabajo que hacemos de teoría de restricciones. Cuando nosotros pues ya caminamos, ya corremos, ya medio decimos mío, tuyo, no, sí, dame, no. O sea, ya cuando empieza todo este trabajo, estamos hablando de este circuito, el conceptual, ¿sí? Y empiezan restricciones. A ver, esto no se hace, esto sí, comparte. No, tienes que hacer estas cosas, tienes que hacer esto se hace así. No le hagas así, pasa el manacito. Todas esas cosas son las restricciones que nos llevan a ajustar la química de lo heredado con la química cuando estamos en el vientre de mamá, en la parte intrauterina, y se acaba de ajustar en un concepto para yo generarme a mí mismo quién soy. Y me lo van diciendo la química intrauterina, me lo va diciendo la emocionalidad que se imprimió a través de la alimentación, la higiene, el contacto, me lo va diciendo cómo vencí la gravedad para alcanzar mis territorios, las emociones que ocupé para alcanzar las cosas, y ahora aparte me lo están reafirmando en cómo deberían de ser las cosas para mí. Eso se ve en ese circuito. ¿En qué afecta el entender este proceso y poderlo regular a cuestiones mucho más positivas de las que estoy? Pues es a tener un concepto real de mí. Hay gente que tiene un super concepto de sí mismo, y finalmente pues son los oral dependientes, los mamones, que dependen mucho de lo que dicen, ¿sí? Y los resultados y los hechos de vida no corresponden. Entonces a la hora pues no se les toma muy en cuenta. Otros son al revés, hacen mucho, son calladitos, no se ven, y entonces tampoco son tomados en cuenta. El equilibrio del autoconcepto con la relación que tengo allá afuera y la que tengo hacia mí es fundamental para entender algo muy importante que hoy en la sociedad no se entiende, ¿sí? La gente normalmente busca ser independiente, no quiere ser dependiente, ¿sí? Y esa parte se ve en este circuito, en el grupo didáctico. ¿Por qué? Porque la dependencia, ¿sí?, tiene una prima hermana que se llama independencia. No existe la independencia de ninguna forma. En 1994, por primera vez, un japonés y un australiano en Japón aislaron una partícula del universo para que no tuviera entropía, no tuviera desgaste. Y ahí sí se puede. Pero acá estamos en un conjunto, en una cadena de relaciones, de economía, de servicios, y eso se llama interdependencia. No existe alguien independiente. Existe el estado de sentirse independiente, pero pues aunque tengas el supernegocio, pues depende de que te compren, depende de los que te suministran, depende de que no haya una devaluación o una inflación, o que tu producto siga de moda o lo mantengas de moda para que lo quieran.
O sea, la independencia es lo mismo que la dependencia. Lo que hay que buscar es la interdependencia. Los problemas de la globalización económica, ese es el problema. Que no está la gente educada desde que está niño para una interdependencia. No es cuánto vale lo que hago, sino es cuánto sirve lo que hago. Es decir, yo soy carpintero, pues yo hago carpintería. Si yo soy psicólogo, pues no voy a ir a Home Depot a comprar una puerta, el marco para poner la puerta que me quede mal y me tarde todo el domingo. Para eso está el carpintero y para eso se le paga al carpintero. Entonces la interdependencia es darle el justo valor a la persona en lo que sirve para que Dios me contrate, y es dejar de tener miedo de que el dinero fluya, que las emociones y los terreteros fluyan para el servicio de todos. Cuando una persona se queda ahí, finalmente se termina saliendo de ese ciclo. En el curso se trabaja a través de un proceso que yo le llamo trascendencia de vida, y lo van haciendo ahí y se les pide que lo hagan 3 meses, una hoja de llenado donde hay un trabajo donde dices, bueno, ¿cuál es tu fundamento de vida? Mucha gente, no, ser feliz, bueno, el fundamento de vida, o sea, ¿qué es lo fundamental por lo que tú existes? ¿Para qué estás? ¿Cuál es tu misión de paso? ¿A qué viniste? Obviamente le preguntas eso a la gente, al que quieras, a cualquier nivel, lo que quieras, y se echa un pasito para atrás y dice, no, madre, ¿a qué vine? Pues no puede ser que 70,000 millones de personas que han pasado por la Tierra, 100 hayan cooperado con algo más o menos importante o trascendente. Fueron los que le hicieron caso a su genética, las impresiones de las experiencias, a las memorias que tienen en su cerebro, abrieron la boca, no les dio pena, salió eso afuera y entre muchos organizaron algo importante. No puede ser que el resto de los que estamos acá no hagamos algo importante por pena, porque pues ¿cómo voy a decir yo esto? ¿Qué van a pensar de mí? Esto es una pendejada. O sea, si no te haces caso tú, ¿quién te va a hacer caso afuera? Se ve primero eso, tu fundamento, y luego se ven tus opciones fundamentales. Ok, ya que tienes detectado para qué viniste, ahora es para quién es, a quién se lo voy a dar. ¿Sí? Luego viene la trascendencia, ¿cómo le voy a dar eso a la gente? Y luego viene la misión. Mi misión es darle eso a la gente para que a lo que yo vine a la Tierra funcione. Luego vienen las metas, que es cómo lo vas a hacer. Luego vienen los logros, que los logros son los que mantienen esto. Los 3 aspectos fundamentales en la escuela éndica, que es la recepción, el incremento de inteligencia y la fusión. La primera está asociada con lo que es la comunicación simbólica y la formación de la comunicación. O sea, cuando empiezo a emitir palabras, el sí, qué significa y qué provoca afuera, el no, el mío y en qué situaciones. Y el bebé empieza a detectar estas formas. Luego se ve lo que es el incremento de la inteligencia, que es la creación de símbolos, ya de letras, de cosas, ¿sí? Donde se empiezan a hablar, donde se desarrolla los músculos laringes y faringes, donde empieza a emitir sonidos, donde ya están asociados con esquemas de comunicación más complejos, donde juntan 2 o 3 palabras. Y por último es la realidad preverbal, donde ya la persona empieza a pensar lo que va a decir, cómo lo va a comunicar para ver qué va a provocar, y empieza el aprendizaje. Esa es la fusión. Eso es lo que se ve en la escuela. Se hace a través de los mismos procesos. Se les empieza a enseñar cómo funciona la parte cognitiva, cómo se forma lo verbal. Se les habla de las teorías de la restricción en cuanto a la formación de cada uno de nosotros. Saca los aspectos de los cuales cómo de niño te restringieron y cómo tú mismo te restringes de esos aspectos. ¿Sí? Y vives sufriendo esa parte, restringiéndote cuando ya ni papá ni mamá están, ya te los tragaste y tú mismo sacas esas cosas. Se detectan esos patrones y se hacen trabajos que en este caso se hacen exploraciones del significado personal,
se saca cuál es la impresión de la experiencia de todas estas cosas que has vivido que te llevan a estar en estados de autorrestricción, ¿sí? Porque esos estados de autorrestricción finalmente no te dejan ver cuál es tu fundamento de vida.